Muy buenas tardes, mi nombre es Joan Felipe Gutiérrez Leal, soy aprendiz del SENA en el Tecnólogo en Gestión Administrativa de la ficha 1966650. A continuación vamos a realizar una evaluación de la competencia TIC, una evaluación en Excel acerca de cómo realizar tablas dinámicas complementada con algunas fórmulas dentro de la herramienta. Entonces vamos a dar inicio, me encuentro acá en la hoja 1 y vamos a proceder a leer el enunciado. El título es tablas dinámicas, el enunciado es el siguiente. Construir a partir de los siguientes datos 4 tablas dinámicas que muestren la siguiente información. Como primera información nos dicen que la tabla dinámica 1 debe tener la suma de puntos por deportista y prueba. Entonces, toca poner suma de puntos por deportista y, y la prueba. ¿Listo? Entonces, para realizar nuestras tablas de dinámica, vamos a poner al principio, aquí sin filtro. Entonces, ¿para qué? Vamos a iniciar paso por paso. Primero, en su base de datos, en su tabla, se paran en cualquier casilla y le dan control P. Bueno, acá lo vamos a hacer del método más larguito. Se paran acá y le dan filtrar. ¿Listo? Entonces ahí ya les aparece la filtración de cada uno por país, deportista, prueba y puntos. Listo. A continuación entonces se van acá arribita a diseño, resumir con tabla dinámica. Entonces acá dice que seleccione la tabla o el rango que desee. Entonces vamos a ponerle que sí, que tabla número 3, pero desde arriba seleccionamos toda. Vamos acá donde dice elija donde desea colocar el informe de tabla dinámica. Entonces hay dos opciones, en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. Yo le voy a decir que en la hoja de cálculo existente. Y dice que en qué ubicación. Vamos a realizarla por acá abajo para que ustedes vean el ejemplo. Vamos a realizarla por acá y aceptar. Entonces se despliega este menú para la construcción de nuestra tabla dinámica. Entonces el enunciado dice que suma de puntos por deportista y prueba. Entonces, primero vamos a poner deportista acá en filas, ¿sí? Acá nos salen los deportistas. Vamos a poner prueba, porque dice que por deportista y prueba se deben filtrar. Entonces nos sale el deportista y las diferentes pruebas. Y vamos a ponerle puntos, pero no en filas, sino acá donde dice valores, porque es la suma de los puntos. Entonces, como pueden ver de una vez, me dice suma de puntos, quedó por deportista y por prueba. Entonces, para que sea un poquito más ordenado, vamos otra vez acá a diseño, y acá en esta casilla donde dice diseño de informe, mostrar en formato de esquema. Entonces acá nos salen deportista, prueba y la suma de puntos que obtiene cada deportista al hacer su respectiva prueba. Entonces ahí ya tenemos la primera tabla dinámica. Esta es la forma de desarrollar las tablas dinámicas, es una forma muy sencilla. Vamos acá, borrar todo, porque esta tablita es la misma que estaba acá. Listo, entonces prueba, deportista y suma de puntos. Ok. Entonces el segundo punto, lo mismo, suma de puntos por país y por prueba. Otra vez nos paramos acá, vamos a diseño, resumir con tabla dinámica. Entonces les debe quedar una tablita similar a esta, donde dice suma de puntos prueba por país. Acá están las respectivas pruebas y el total general. Y acá están los puntos que se obtienen, que obtiene cada país al hacer su prueba.
La tercera tabla dinámica dice suma de puntos por país, deportista y prueba. Ya nos dan tres criterios para hacer nuestra tabla dinámica. Entonces, el enunciado decía que por país, deportista y prueba. País, deportista y prueba, listo. Entonces acá tenemos país, deportista y acá la prueba. Entonces ahí está la suma de puntos de cada uno y acá está el total general. Para que queden las tablas así, un poco más sencillas, esta tabla, por ejemplo, parémonos acá, perdón, en analizar, y vamos a darle acá en mostrar lista de campos. Entonces, prueba la ubiqué en columna, para que me quede acá arribita la prueba, como la pueden ver, acá está la prueba, y en fila ubiqué país y deportista, para que quedara así tal cual como ustedes la están viendo. Entonces acá en valores obviamente suma de puntos, como pueden ver acá lo muestra, y nos queda nuestra tabla dinámica. Entonces el cuarto dice media de puntos por país y prueba, acá no es suma, sino es media, ¿ok? Entonces nos paramos acá, vamos a darle mostrar lista de campos. Acá en valores vamos a darle clic, configuración de campo de valor para que nos dé el promedio. Normalmente siempre estaba en suma, pero esta vez la vamos a cambiar a promedio y aceptar. Y nos muestra el valor acá mismo. Como lo pueden ver, acá igualmente ubiqué en columnas, ubiqué prueba y en fila país, para que nos quede así bien ordenadita nuestra tabla. Listo, este es el primer ejercicio. Pasemos ahora al segundo, bueno, tercera hoja. Y agrandémoslo un poquito más para que puedan visualizarlo. Dice el enunciado, construir a partir de los siguientes datos las tablas dinámicas que muestren la siguiente información. Tabla dinámica número 1, cantidad de empresas por sectores. Entonces, ubicamos acá sectores. Igualmente le dan acá, selecciona la tabla y le dan acá en filtrar. Y después se van acá a diseño, resumir con tabla dinámica. Entonces, para esta tabla yo puse en filas, puse sectores y en valores puse cantidad de empresas, como lo dice nuestro enunciado. Entonces nos dice que en el sector de banca hay 4 empresas, en el de comunicación hay 2, y así respectivamente con cada uno de los sectores. Listo, la primera tabla muy sencilla, ya quedó. La segunda dice cantidad de empresas por sectores, el promedio de la rentabilidad total, o sea, rentabilidad total, acá está, el promedio de esta columna, y la suma de la variación en el IBEX. Acá está la columna de variación en el IBEX, la suma de esto. ¿Listo? Entonces, cantidad de empresas por sectores. Vamos a verlo acá. Cantidad de empresas por sectores. Entonces, esta ya la tenemos acá, esta información. Promedio de rentabilidad, lo que nos pide. Entonces, como explicaba en la anterior tabla, muy sencillo, se los acá a mostrar, lista de campos. Y acá nos paramos en rentabilidad. Un momento. Rentabilidad total. Entonces le damos clic acá en rentabilidad total, configuración de campo de valor y acá le ponemos promedio, listo, igualmente. Y en suma de valores sí se deja tal cual como nos sale ahí, entonces ya tenemos la información requerida, la información que nos pidieron. Vamos con la siguiente tabla dinámica. Promedio del cierre de las empresas por sector. Entonces, promedio de cierre de las empresas, el promedio de esta columna, por sector, por nombre de empresas, y ponerlo en un autoformato de tipo informe. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. Entonces, ahí la hicimos por sector, el promedio de cierre por sector,
por nombre de la empresa y promedio de cierre en euros. Y aparte de esto nos dice que ponerlo en un autoformato tipo informe. Entonces ahí está, y me cae todo el autoformato tipo informe. Y aparte de este punto nos dice crear un gráfico dinámico de la tabla obtenida, de la última tabla. Entonces acá está nuestro gráfico dinámico, simplemente, ¿sí? Como se puede ver, para realizar el gráfico dinámico simplemente seleccionamos toda la tabla, o sea, hacer el ejercicio, acá en insertar, y acá donde dice gráfico dinámico, y ahí, siguiente a esto nos escoge qué tipo de gráfico podemos utilizar entre estos. Entonces pueden escoger el que sea de su gusto, el que sea de su agrado, y nos da como resultado este gráfico dinámico. Listo, ya tenemos la hoja número 3. Pasemos a la siguiente hoja. Esta que sí está un poquito más largo este ejercicio. Entonces vamos a irlo explicando paso por paso para que lo puedan entender. Muy sencillo. Entonces el título es Búsqueda, tabla dinámica, matrices. Entonces acá toca usar la fórmula de búsqueda, aparte de realizar la tabla dinámica y también hacer matrices. ¿Listo? Entonces nos dice, como viaje de fin de curso, queréis organizar una ruta por los paraderos de turismo del sur de España. Para ello tenéis los datos siguientes: nombre del parador, acá está, categoría o número de estrellas que tiene cada uno de los paradores. Provincia donde está situado, acá está la provincia, y precio por persona y día. Entonces este es el precio por día por persona, ¿ok? Aparte nos dice, además durante el mes de agosto hay unos paraderos que están en promoción y ofrecen un 20% de descuento por alojarse 2 noches seguidas. Entonces acá nos dice quiénes sí y quiénes no. Entonces dice, a partir de la tabla de datos realizar las siguientes cuestiones, una debajo de la otra en la misma hoja. Construir un modelo en el que introduciendo el nombre del parador, la hoja, calcule la siguiente información, precio por noche. Entonces acá yo utilicé la fórmula, perdón. Acá toca así. Esta fórmula muy sencilla, acá en precio por noche, un ejemplo. Puse buscar V, seleccioné esta casilla para que al momento de introducir el nombre en esa casilla nos salga acá el precio, ¿ok? Punto y coma. Acá toca seleccionar la matriz o la tabla a buscar, seleccionamos la tabla en nuestra base de datos, y acá, ¿qué fila queremos que aparezca acá? Entonces la fila de precio es la fila número 4, la columna, perdón, la columna de precio es la columna número 4. Entonces le dije acá el número 4 y ponemos falso para que nos dé un número concreto, un número entero, que no sea aproximado, sino un número entero. Y enter. Entonces dice que en Nerja el precio por noche cuesta 10.150. Entonces acá nos ubicamos en Nerja y 10.150 el precio. Igualmente con estas, entonces, si está en promoción se utiliza la misma fórmula, pero se cambia la columna. Igual con precio final, igual con valoración del precio final, igual por, bueno, puntos del programa y valoración del precio final, eso se explica más adelante. Lo importante es acá el precio final. Cuando tiene promoción, se le saca el 20%. Entonces, acá como no tiene promoción, el precio final es el mismo que el precio por noche. Vamos a poner acá un nombre, un parador que tenga promoción. Vamos a poner a Antequera. Nos dice que el precio por noche es de 7.200, es correcto, que sí tiene promoción, ¿sí? Y el precio final es de 5.760. Se le resta el 20%, por lo que sí tiene promoción. Vamos a hacer otro.